Buenas tardes, público en general. Somos el equipo 4 del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, de Ingeniería en Aeronáutica. Nosotros vamos a presentar un experimento de los estados de agregación de la materia con respecto a la materia de química. Estado sólido. En este estado, las partículas están muy cercanas una de otra y tienen una estructura ordenada. Tienen forma y volumen definidos. Estado líquido. En el estado líquido, las partículas están menos ordenadas que en el estado sólido y tienen más libertad de movimiento. Tienen volumen definido pero no forma. Estado gaseoso. En este estado, las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven libremente en todas direcciones. No tienen forma ni volumen definidos. Estado de plasma. Es un estado de la materia en el que los átomos están ionizados, es decir, con electrones desprendidos de su núcleo. Se encuentran en condiciones extremadamente calientes, como en el interior de las estrellas. Sublimación. Es el proceso en el cual una sustancia sólida se convierte directamente en gas, sin pasar por el estado líquido. Un ejemplo común es el hielo seco. Condensación. Es el proceso en el que el gas se transforma en líquido al perder energía térmica, por ejemplo, cuando el vapor del agua se condensa en gotas de lluvia. Fusión. Es el proceso en el que una sustancia sólida se convierte en líquido al aumentar su temperatura por encima de su punto de fusión. Por ejemplo, el hielo se convierte en agua al calentarlo. Solidificación. Es el proceso inverso a la fusión, donde un líquido se convierte en un sólido al perder energía térmica y alcanzar su punto de solidificación, por ejemplo, cuando el agua se convierte en hielo. Vaporización. Es el proceso en el que un líquido se convierte en gas al aumentar su temperatura por encima de su punto de ebullición, por ejemplo, el agua hirviendo se convierte en vapor de agua. Condensación. Es el proceso inverso a la vaporización, donde un gas se convierte en líquido al perder energía térmica y alcanzar su punto de condensación. Por ejemplo, cuando el vapor del agua se convierte en agua líquida al contacto con una superficie fría. Evaporación. Es el proceso en el que un líquido se convierte en gas sin necesidad de alcanzar su punto de ebullición, generalmente debido a exposición al aire y al calor. Por ejemplo, el agua se evapora de un charco bajo el sol. Densidad. Es la cantidad de masa contenida en una unidad de volumen. La densidad de los estados de la materia varía según su estado de agregación y las condiciones ambientales. El video proporciona una explicación detallada sobre los diferentes estados de agregación de la materia. Más allá de los tradicionales, sólido, líquido y gas, se mencionan estados como el plasma, condensados de Bose-Einstein y fermiones, estrellas de neutrones y se discute el plasma de quarks y gluones. También se abordan conceptos como la superfluidez, púlsares y plasma fotónico. Además se menciona la investigación actual en los laboratorios, con el experimento LHC-ALICE. En resumen, el video ofrece una visión completa de los diversos estados de la materia y su relevancia en la física moderna. En el texto se explican los diferentes estados de agregación de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma. En el sólido, las partículas están unidas y tienen forma, volumen y masa definidos. En el líquido, las partículas tienen cierta separación y pueden fluir. En el gaseoso, las partículas están separadas y tienen libre movimiento. En el plasma es similar al gas, pero con partículas cargadas eléctricamente. Se describen los cambios de estado y sus nombres: fusión, evaporación, condensación, solidificación, deposición y sublimación. Además se menciona la formación y disipación del plasma. El video explica los procesos que ocurren cuando la materia cambia entre estado a sólido, líquido y gaseoso. Cuando el sólido cambia a líquido se llama fusión y cuando el líquido cambia a gas se llama evaporación. La solidificación ocurre cuando un líquido cambia a sólido, mientras que la sublimación es el cambio directo de sólido a gas. Además, se menciona la sublimación inversa o cristalización, donde el gas pasa directamente a sólido. Estos procesos son físicos y no alteran la composición interna de la materia.
El video aborda los conceptos de los cambios químicos y físicos en la materia. Se explica que los átomos son las unidades más pequeñas de los elementos y que los cambios físicos no alteran su estructura interna. Se mencionan ejemplos como cambios de estados de la materia, donde las moléculas mantienen su composición química, los cambios químicos, por otro lado, alteran la composición de las sustancias y reconocen por la formación o consumo de sustancias nuevas, acompañadas de cambios de energía. Se citan ejemplos como la oxidación y la combustión. También se menciona brevemente los cambios nucleares. En resumen, se presentan las diferencias entre cambios físicos y químicos en la materia, junto con ejemplos ilustrativos. Además, se invita al espectador a continuar aprendiendo sobre química, explorando otros temas y recursos disponibles. Ok, a mí me tocó la propuesta, ¿vale? ¿Cómo influye la temperatura en el cambio del estado de agregación de la materia, específicamente en la transición de sólido a líquido? La temperatura influye en el cambio del estado de agregación de la materia, específicamente en la transición de sólido a líquido, al promocionar la energía necesaria para romper las fuerzas de atracción intermoleculares en el sólido, permitiendo que las partículas se muevan lo suficiente para pasar del estado al líquido. A medida que la temperatura aumenta, la velocidad del promedio de las partículas también aumenta, lo que facilita una transición del estado. Buenas tardes, compañeros. Para la realización de nuestro experimento ocuparemos un soporte universal, un soporte para nuestro termómetro graduado, una tenaza con el cual dará soporte a nuestro vaso de precipitado, una malla de asbesto, nuestro respectivo termómetro graduado, un encendedor para dar flama a nuestro alcohol sólido, nuestro vaso de precipitado de 200 mililitros con su respectivo hielo. Para el procedimiento, primeramente se debe tener la preparación de los recipientes. Es crucial que los 3 recipientes sean idénticos en tamaño, en la forma y material para garantizar las condiciones uniformes en todo el experimento. Esto asegura que cualquier diferencia en los resultados se deba únicamente a la variable que se está estudiando, que en este caso es la temperatura. Llenar cada recipiente con la misma cantidad de agua también es importante para mantener la consistencia en las condiciones iniciales. El siguiente paso será la congelación del recipiente A. Al colocar el recipiente A en el congelador durante 24 horas, se somete el agua a temperaturas muy bajas. Durante este proceso, las moléculas de agua pierden energía cinética debido al frío extremo. Como resultado, las moléculas se mueven más lentamente y se agrupan en una disposición ordenada, formando una estructura cristalina sólida conocida como hielo. Este cambio de estado líquido a sólido se conoce como solidificación o congelación y es esencial para comprender cómo se forman y cómo se comportan los sólidos. Posteriormente sería la temperatura ambiente en el recipiente B. El recipiente B se mantiene a temperatura ambiente, lo que significa que la temperatura del agua dentro de él permanece constante dentro de un rango típico de temperatura ambiente. En estas condiciones el agua se encuentra en su estado líquido natural. Este paso del experimento sirve como punto de referencia para así poder comparar los cambios en los otros recipientes y para poder observar las propiedades físicas del agua en su estado líquido. Ya con esto, podemos pasar a hacer el calentamiento del recipiente C. En el recipiente C se aplica calor para aumentar la temperatura del agua hasta que alcance su punto de ebullición. Durante este proceso de calentamiento se agrega energía térmica al agua, lo que aumenta la velocidad de las moléculas y su agitación. Cuando la temperatura alcanza el punto de ebullición, las moléculas individuales tienen la suficiente energía para poder escapar de la superficie del agua en forma de vapor. Este cambio de estado líquido a vapor se conoce como evaporación o vaporización y es fundamental para así poder comprender cómo ocurre la ebullición. Ok, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
Observación y registro de cambios sobre el proyecto de estados de agregación de la materia. Se observa y registran los cambios de estado en cada recipiente. Se presta especial atención a la formación de hielo en el recipiente A, dado por la solidificación que tuvo el agua antes de hacer el proyecto. La persistencia del agua líquida en el recipiente B al poner el alcohol sólido y encenderlo, poco a poco el hielo fue siendo líquido, convirtiéndose a estado líquido. Y la formación en el recipiente C, dado a que cada vez que se hervía más el agua, esta generaba en el recipiente que estaba arriba cuando nosotros lo hervimos. Estos cambios visuales y físicos son cruciales para comprender los conceptos de solidificación, fusión, evaporación, condensación, así como para examinar cómo la temperatura influye en estos procesos.